Imagina pasar horas al día midiendo el ángulo de tu mandíbula, comparando tu cara con una plantilla de proporciones ideales sacada de un algoritmo y sentir que por más que te esfuerces nunca es suficiente. Eso es exactamente lo que viven miles de adolescentes y jóvenes en todo el mundo, enganchados al looksmaxing, una obsesión por maximizar cada centímetro de su apariencia física alimentada por foros, retos virales y una industria que promete optimizar lo que el espejo, según ellos, nunca refleja bien. El lookmaxing o maximización estética consiste en aplicar de forma sistemática y a veces extrema técnicas para mejorar la apariencia, desde rutinas de skincare y ejercicios faciales hasta suplementos, entrenamiento físico intensivo, cirugía estética o incluso procedimientos de alargamiento óseo, etc. En dosis moderadas, cuidar el aspecto físico es sano y normal. El problema surge cuando esa búsqueda deja de ser un cuidado personal y se convierte en una obsesión que organiza toda la vida de la persona. ¿Por qué tantos jóvenes caen en esta espiral? Hay varios factores que se entrelazan. Primero, las redes sociales exponen constantemente a rostros y cuerpos filtrados, editados o genéticamente atípicos, generando un estándar de comparación irreal pero omnipresente. Segundo, la adolescencia es una etapa donde la identidad y la autoestima aún se están formando, lo que hace especialmente vulnerable a que se intente validar el propio valor a través del aspecto físico. Tercero, comunidades online específicas, muchas veces dirigidas a chicos, algo históricamente menos común, refuerzan la idea de que el atractivo físico determina el éxito social, laboral y romántico, convirtiendo la apariencia en una especie de competición perpetua. Cuando esta búsqueda se descontrola, las consecuencias psicológicas pueden ser serias: ansiedad crónica, baja autoestima, aislamiento social y, en casos más graves, trastorno dismórfico corporal, una condición en la que la persona percibe defectos físicos mínimos o inexistentes de forma exagerada. También puede derivar en conductas compulsivas, revisarse constantemente en el espejo o en fotos, evitar situaciones sociales por inseguridad e incluso en trastornos alimentarios o uso de sustancias para modificar el cuerpo de forma rápida. Frente a esto, hay caminos concretos de prevención y ayuda. En el ámbito familiar y educativo es clave fomentar conversaciones abiertas sobre el uso crítico de redes sociales y la manipulación de la imagen digital, en lugar de prohibir sin explicar. A nivel individual, técnicas de terapia cognitivo-conductual han demostrado eficacia para tratar la dismorfia corporal. Fue condenada por corrupción a 4 años y medio de cárcel, sin embargo, no entrará en prisión. La razón no está solo en la decisión del gobierno. El propio tribunal que la condenó ya había pedido un indulto parcial al considerar que la pena de cárcel era excesiva. Ahí comienza una de las mayores controversias políticas y judiciales del momento. Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Cataluña y exdirigente de Junts, fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por delitos de prevaricación y falsedad documental relacionados con el fraccionamiento irregular de contratos públicos cuando dirigía la institució de les Lletres Catalanes. La condena, posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo, ascendía a 4 años, 6 meses y 1 día de prisión, 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa económica. El Supremo rechazó, además, que pudiera beneficiarse de la ley de amnistía al considerar que los hechos eran ajenos al proceso y constituían un caso de corrupción administrativa. La clave del caso es que el propio tribunal que dictó la sentencia sostuvo que la pena de prisión que imponía el Código Penal resultaba desproporcionada y excesiva para las circunstancias concretas del caso. Los magistrados explicaron que la ley les obligaba a imponer esa condena, pero al mismo tiempo solicitaron formalmente al gobierno un indulto parcial para reducir únicamente la parte de la pena que excedía de 2 años, para que no entrara en la cárcel. Además, suspendieron provisionalmente el ingreso en prisión mientras el Ejecutivo resolvía esa petición. El gobierno ha aceptado finalmente esa recomendación judicial y ha conmutado la pena de prisión por otra de 2 años. En la práctica, esa rebaja evita el ingreso efectivo en la cárcel, ya que las penas de hasta 2 años pueden suspenderse cuando concurren
los requisitos legales. Sin embargo, el indulto no elimina el resto de la condena. Laura Borràs mantiene los 13 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la multa impuesta por la sentencia. La decisión ha generado una intensa polémica política. Sus críticos sostienen que resulta inadecuado conceder un indulto, aunque sea parcial, a una persona condenada por delitos vinculados a la gestión de fondos públicos y recuerdan que la Fiscalía se opuso porque Borràs no mostró arrepentimiento ni reconoció los hechos. En cambio, quienes defienden la medida destacan que el Gobierno no ha actuado contra el criterio del tribunal, sino precisamente siguiendo la recomendación expresa de los magistrados que dictaron la sentencia o la condena. ¿Y si la persona más encantadora que conoces, la que nunca pierde los nervios, la que siempre tiene la respuesta perfecta y sabe exactamente qué decir para que confíes en ella, no sintiera absolutamente nada por ti? Eso es lo más inquietante de la sociopatía. No se reconoce por la violencia ni por la locura evidente, sino por su asombrosa capacidad de parecer normal, incluso encantadora, mientras por dentro opera con una lógica completamente distinta a la del resto de nosotros. La sociopatía, clínicamente conocida como trastorno antisocial de la personalidad, se caracteriza por un patrón persistente de desprecio hacia los derechos de los demás. No es simplemente ser malo o no tener sentimientos en el sentido popular. Es un patrón psicológico específico que incluye impulsividad, tendencia a la manipulación, falta de remordimiento genuino tras causar daño, dificultad para mantener compromisos a largo plazo y una habilidad notable para mentir sin que se note. A diferencia de la psicopatía, con la que suele confundirse, la sociopatía se asocia más a factores ambientales, entornos de crianza caóticos, negligencia, abuso o modelos de conducta antisocial durante la infancia, mientras que la psicopatía tiene un componente neurobiológico más marcado desde el nacimiento. Una característica clave es que el sociópata sí puede formar vínculos, aunque suelen ser inestables, interesados o superficiales. Puede sentir apego hacia ciertas personas o grupos, pero le cuesta ponerse genuinamente en el lugar del otro cuando eso entra en conflicto con lo que quiere. Esto explica por qué muchas personas con este patrón funcionan durante años en trabajos, relaciones o comunidades sin ser detectadas. Aprenden a imitar las emociones y normas sociales que no sienten de forma natural, usando la inteligencia y el encanto como herramientas. Es importante distinguir entre el uso clínico del término y su uso coloquial. En redes sociales y medios, sociópata se ha convertido casi en un insulto genérico para describir a cualquiera que sea frío, egoísta o manipulador, pero el diagnóstico real requiere un patrón sostenido desde la adolescencia, evaluado por un profesional, y no se aplica solo porque alguien haya mentido o traicionado en una ocasión. Esta banalización del término, de hecho, dificulta que quienes conviven con personas que sí presentan el trastorno logren nombrar y validar su experiencia. ¿Por qué genera tanta fascinación este tema en todo el mundo? Porque toca un miedo profundamente humano, la posibilidad de no poder distinguir entre quien nos quiere de verdad y quien simplemente finge. ¿Y si te dijera que ahora mismo tu cerebro ya está engañándote sin que te des cuenta? No es paranoia, es neurociencia. Cada día tomamos miles de decisiones y la mayoría no las hacemos con lógica pura, sino a través de atajos mentales automáticos que nuestro cerebro usa para ahorrar energía. El problema es que esos atajos útiles para sobrevivir en la sabana, por ejemplo, hace miles de años, hoy nos hacen equivocarnos sistemáticamente en cuestiones de dinero, relaciones, política y hasta en la percepción de nosotros mismos. Los sesgos cognitivos son patrones sistemáticos de desviación del pensamiento racional que afectan a cómo percibimos, recordamos y juzgamos la realidad. No son fallos aleatorios ni signo de poca inteligencia, lo sufren psicólogos, científicos y premios Nobel exactamente igual que cualquier persona, porque son parte del funcionamiento normal del cerebro humano. Fue el psicólogo Daniel Kahneman, junto a Amos Tversky,
quien popularizó su estudio al distinguir dos sistemas de pensamiento, uno rápido, intuitivo y automático, y otro lento, reflexivo y esforzado. La mayoría de los sesgos surgen porque el sistema rápido toma el control cuando debería intervenir el lento. Algunos ejemplos resultan especialmente reveladores. Por ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar y recordar solo la información que confirma lo que ya creíamos, ignorando lo que la contradice. Por eso discutir con alguien casi nunca cambia su opinión. El efecto Dunning-Kruger explica por qué quienes menos saben de un tema suelen ser los más seguros de tener razón, mientras los verdaderos expertos dudan más. El sesgo de anclaje hace que la primera cifra que vemos, el precio original antes de un descuento, por ejemplo, condicione todas nuestras valoraciones posteriores, algo que el marketing explota constantemente. Y la falacia del coste hundido nos empuja a seguir invirtiendo tiempo, dinero o emociones en algo que ya no tiene sentido solo porque ya hemos invertido demasiado para abandonar ahora. Lo inquietante de los sesgos cognitivos es que resultan casi invisibles desde dentro. Es mucho más fácil detectar el sesgo del otro que el propio, un fenómeno que los psicólogos llaman punto ciego del sesgo. Saber que existen no nos vacuna automáticamente contra ellos, pero sí nos da una ventaja. Permite hacer una pausa antes de decidir, cuestionar reacciones demasiado rápidas y buscar activamente información que contradiga nuestras primeras impresiones. Por eso este tema fascina tanto en todo el mundo. No habla de una patología lejana. ¿Y si el mayor enemigo de tu tranquilidad no fuera lo que te está ocurriendo hoy, sino todo lo que imaginas que podría pasar mañana? Millones de adolescentes y jóvenes viven con esa sensación casi permanente. Antes incluso de que suceda un problema, su mente ya ha creado decenas de escenarios negativos. Suspender un examen, no encontrar trabajo, decepcionar a la familia, fracasar en una relación o no conseguir la vida que soñaban. Esa preocupación constante tiene un nombre: ansiedad por la incertidumbre. En este sentido, hay que indicar que la ansiedad por la incertidumbre es el malestar que aparece cuando sentimos que no podemos controlar lo que ocurrirá en el futuro. A diferencia del miedo, que suele responder a un peligro inmediato, esta ansiedad nace o surge de posibilidades, dudas e incógnitas. El cerebro intenta anticiparse a todos los resultados posibles para protegernos, pero en ese intento puede terminar atrapado en una espiral de preocupación incesante. Este fenómeno afecta especialmente a adolescentes y adultos jóvenes porque atraviesan una etapa llena de decisiones importantes. Deben elegir qué estudiar, qué profesión seguir, cómo construir su identidad, qué relaciones mantener y cuándo independizarse. Cada elección parece decisiva, como si un solo error pudiera determinar el resto de sus vidas. Esa percepción aumenta la presión y convierte cualquier decisión en una fuente de estrés, de nerviosismo excesivo. A ello se suma el peso de las expectativas. Muchos jóvenes sienten que deben destacar académicamente, encontrar un buen empleo, tener éxito económico, mantener una vida social activa y además mostrarse felices. Las redes sociales contribuyen a esta presión al presentar imágenes cuidadosamente seleccionadas de personas que parecen triunfar en todos los ámbitos. Compararse con esos modelos irreales alimenta la sensación de quedarse atrás. El miedo a equivocarse también desempeña un papel fundamental. Algunas personas creen que existe una decisión perfecta y que cualquier alternativa diferente será un fracaso. Sin embargo, la vida rara vez ofrece certezas absolutas. Aprender, cambiar de rumbo y cometer errores forman parte del desarrollo personal. Quienes aceptan esta realidad suelen afrontar el futuro con mayor flexibilidad y también con menos angustia. La buena noticia es que la ansiedad por la incertidumbre puede reducirse sustancialmente. En lugar de intentar controlar todo lo que ocurrirá, resulta más útil centrarse en aquello que sí depende realmente de nosotros. Prepararnos, adquirir nuevas habilidades, pedir ayuda cuando sea necesario y tomar decisiones con la mejor información disponible.